Gracias, hermano Mario. Buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Y así venimos delante de nuestro Señor pidiendo su bendición esta noche. Padre, venimos delante de tu presencia, implorándote que tú hagas misericordia con nosotros en esta noche, Señor, y nos concedas escuchar y entender y aplicar tu palabra en nuestros corazones. Comenzando por mí mismo, Señor, tú sabes mis debilidades y limitantes, Señor, y lo indigno que soy de predicar tu palabra y mucho menos sobre este tema. Sin embargo, en tu soberanía y misericordia así lo has permitido. Te imploramos, Señor, que tú hables por medio de tu palabra esta noche. Que tú seas quien nos dirijas y que tu Santo Espíritu confronte nuestros corazones. Padre, haznos cada vez más como tú. Permite que podamos ser bendecidos delante de ti, que podamos ser, Señor, bienaventurados. Gracias te damos infinitamente, te damos gracias también por tu iglesia que está aquí reunida. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y si pueden, vayan conmigo directamente al libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Como ya saben, vamos a estar estudiando en esta noche las bienaventuranzas y nos vamos a enfocar, en el versículo número 7. La quinta bienaventuranza es la cual que nos compete en esa noche. Hoy hay mucho que debemos decir y abarcar y por tal razón vamos a ser directos en ir al texto y a estudiarlo de una vez. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que Dios bendiga su santa palabra. Como habíamos dicho en las ocasiones anteriores, el sermón del monte, aquel sermón predicado por nuestro Señor Jesucristo, el cual está registrado en el libro de Mateo capítulo 5, 6, 7, es más que otra cosa una constitución de aquel reino celestial que había sido profetizado en miles y miles de años atrás en el Antiguo Testamento, y en este momento, con la llegada del Mesías, con la predicación de Juan el Bautista y posteriormente con la misma predicación de Jesucristo, la cual decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y los judíos estaban a la expectativa de este reino que había llegado. Estaban a la espera y estaban deseosos de poder ver el reino de Dios establecido aquí en la tierra y la profecía y las promesas del Antiguo Testamento que sean cumplidas. Pero para sorpresa de muchos, para no decir todos, el reino que nuestro Señor Jesucristo había venido a establecer no era el reino que ellos esperaban que fuera establecido. De hecho, era un reino cuyo lugar iba a ser primordialmente establecido en los corazones de sus discípulos. Posteriormente vemos en el libro de Apocalipsis que este reino sí es establecido de forma física en el milenio, pero en este momento su primera aplicación iba a ser primero en
en los corazones de sus discípulos o de su pueblo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, a la expectativa de tal reino, Él comienza a explicar cuál es la constitución, qué es lo que consiste el reino de los cielos, cuál es la diferencia de este reino celestial, de este reino de Dios que había de ser establecido, a diferencia de cualquier otro reino terrestre o cualquier otro reino de los hombres. Y nuestro Señor Jesucristo comienza este sermón del monte, y se dice sermón del monte porque fue predicado en un monte, no fue que nuestro Señor Jesucristo lo denominó de esa forma, pero Él comienza este sermón hablando acerca de las bienaventuranzas. Vemos aquí 8 bienaventuranzas, 8 frases que comienzan diciendo bienaventurados los, y da una descripción o una característica. Y la bienaventuranza lo que nos enseñan a nosotros es que aquellas personas que encajan en este perfil, aquellos cristianos que se supone que somos todos, que vivimos de acuerdo a lo que se establece aquí, somos verdaderamente bienaventurados. Somos verdaderamente bendecidos entre todos los hombres, entre toda la creación, entre todo el universo. Y ya hemos visto 4 de esta bienaventuranza, y esta noche llegamos a la 5ª, como ya hemos hablado, que es la bienaventuranza en el versículo que se encuentra en el versículo 7, cuando dice, bienaventurados los misericordiosos. Pero antes de iniciar, o mejor dicho, antes de entrar en materia de lo que significa ser misericordioso, es importante que nosotros señalemos un punto o un cambio que sucede en este momento en las bienaventuranzas. Se pudiera decir que las bienaventuranzas se dividen en 2 partes. La primera parte, que compete los versículos del 3 a 6, son bienaventuranzas que se relacionan con Dios, es decir, la relación que tiene el hombre o el creyente con Dios. Y la segunda parte habla de la relación que tiene con los hombres. Estos son los versículos que van del 7 al 12. Por ejemplo, cuando hablamos de la primera parte, la cual se relaciona entre Dios y los hombres, ¿cuáles son las bienaventuranzas que se mencionan? Número 1 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero ¿quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que delante de Dios reconocen su pobreza espiritual, delante de Dios. Después dice, bienaventurados los que lloran. Los que lloran, ¿por qué? Porque lloran por su pecado, porque conocen la causa de su pecado y cómo su pecado ha creado separación entre ellos y Dios. Después dice la tercera, bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Son aquellos que se han humillado, que se han sometido delante de Dios y de su soberana y divina voluntad. En otras palabras, son aquellos que han contemplado a Dios y han reconocido el lugar que Dios merece en la creación y han reconocido el lugar que ellos merecen, y por ende son mansos porque se someten, se humillan delante de Dios. Y cuarto, vemos, como vimos en la última ocasión que hablamos de este tema, aquellos que son bienaventurados porque son hambrientos y sedientos de justicia. ¿Pero qué tipo de justicia? La justicia de Cristo, la justicia de Dios, aquellos que han probado la justicia de Dios en Cristo y anhelan tener más. Y vemos cómo todas estas bienaventuranzas hasta este punto tratan directamente con la relación que tiene el hombre con Dios, con esa relación que tenemos cada uno de nosotros delante de nuestro Dios. Pero cuando venimos a las siguientes bienaventuranzas, vemos que cambia el enfoque. El versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos. Pero misericordiosos con Dios, claro que no. Dios no necesita que seamos misericordiosos con Él. Todo lo contrario, debemos ser misericordiosos hacia los hombres y con los hombres. Después dice en el versículo 8, los de limpio corazón con los hombres. Y aunque esta bienaventuranza primordialmente tiene que ver con Dios, como vimos al principio, su aplicación también es a los hombres. Y vamos a ver eso en la próxima ocasión que nos toca hablar de la bienaventuranza. Después dice en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que hacen paz entre los hombres.
Y después dice, bienaventurado en el versículo 10 al 12, los que padecen persecución por los hombres. Y vemos aquí en estas 8 bienaventuranzas cómo se refleja o hace eco las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22. Cuando le preguntaron a nuestro Señor cuál era el mayor mandamiento de toda la ley, en otra palabra, ¿qué mandamiento pudiéramos decir que es el supremo por encima de todos los mandamientos dados? Él dio la siguiente respuesta. Mateo capítulo 22, versículo 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, él le responde la pregunta diciendo, el mandamiento más importante de todos es amarás a Jehová tu Dios, al Señor, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero nadie le preguntó acerca del segundo mandamiento. Nadie le hizo esa pregunta, pero nuestro Señor sabía la importancia de este segundo y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, toda la vida cristiana descansa sobre estas 2 columnas. Toda la vida del creyente descansa y se relaciona con estas 2 verdades. Amarás a Dios con todo tu ser, con todo tu cuerpo, y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. La primera viene siendo la inspiración de la segunda, y la segunda es el resultado de la primera. Por cuanto he amado a Dios y por cuanto yo amo su palabra y amo todo lo que relaciona y tiene que ver con Dios, también voy a amar a los hombres, porque Dios, dice su palabra, amó a los hombres. Me amó a mí y a toda la humanidad. La primera sin la segunda no es genuina. No podemos decir que existe un amor hacia Dios si odiamos a nuestro prójimo o a los hombres. Eso es lo que nos enseña Primera de Juan. Pero también la segunda sin la primera no es efectiva. No podemos decir que amamos a los hombres y no amamos a Dios pensando que esto va a crear agrado o vamos a decir benevolencia de parte de Dios hacia nosotros. Claro que no. Esto no sirve para nada delante de Dios. Nuestro prójimo es el lienzo en el cual dibujamos el amor de Dios que hemos recibido y que profesamos. En otras palabras, nuestra relación con Dios nos equipa con todo lo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito en la tierra con los hombres. ¿Y cuál es? Que ellos conozcan el amor de Dios. Nosotros somos el camino por el cual los hombres conocen el amor de Dios porque le hemos mostrado el amor, pero ese amor no es nato de nosotros, sino que es un amor producido por un amor que hemos recibido de parte de Dios. En otras palabras, solamente copiamos y pegamos. Lo que recibimos de arriba, lo compartimos verticalmente o en el horizonte, horizontalmente. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? No hay un amor genuino por nuestro prójimo que no tenga un amor genuino por nuestro Dios. Esta es la enseñanza de nuestro Señor aquí. Esta es la enseñanza de las bienaventuranzas. Primero comienza con mi relación con Dios, pero automáticamente y de forma natural se refleja en mi relación con los hombres. Y es necesario que hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué dice tu relación con los hombres sobre tu relación con Dios? ¿Qué dice mi relación con mi cónyuge acerca de mi relación que tengo con Dios? ¿Qué dice la relación que tengo con mis hijos acerca de la relación que tengo con Dios? ¿Qué dice la relación que puedo tener con mis compañeros de trabajo o con mi supervisor en el trabajo o aquellos que trabajan debajo de mí y que son mis empleados? ¿Qué dice esa relación que tengo con ellos acerca de la relación que yo tengo con Dios?
¿Qué dice la relación que tengo con cualquier persona, incluso hasta el servicio en nuestra casa, de nuestra relación que tenemos con nuestro Dios? Hermanos, comienza necesariamente en una relación con nuestro Dios. Comienza trabajando nuestra relación con Él, pero automáticamente y obligatoriamente se debe reflejar en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con nuestro prójimo. Y es por eso que dice ahora el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No es coincidencia ni casualidad que esa bienaventuranza se encuentra en este lugar. Y como hemos dicho en las últimas 2 ocasiones, cada bienaventuranza es un resultado o es un fruto de la anterior. Y esta no es la excepción. ¿Quiénes son aquellos que son misericordiosos? O mejor dicho, ¿quiénes son aquellos que pueden ser misericordiosos? Son aquellos que han reconocido su propia insuficiencia espiritual, su pobreza espiritual. Y esto los ha llevado a que lloren por sus pecados, por cuanto ellos reconocen que su pecado es la razón de su pobreza. Pero ese llanto que ellos han manifestado los ha llevado a contemplar lo grande y soberano que es Dios y a humillarse delante de Él. En otras palabras, sus lágrimas lo han convertido en mansos. Y aquellos mansos que han contemplado a Dios en su mansedumbre han llegado a anhelar a ser como Él. Han probado de su justicia y han dicho, yo quiero y necesito más de esa justicia. Y una vez que la han probado y una vez que se han saciado de esa justicia de Dios y del carácter de Cristo, nace en ellos un corazón compasivo. Nace en ellos un corazón misericordioso como lo es el de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos cómo esta bienaventuranza justamente y debidamente se encuentra en este lugar. Hermanos, si quisiera agregar algo que es sumamente importante, solamente aquellos que son verdaderos hijos de Dios, solamente aquellos que han experimentado verdadera y genuina salvación pueden ser misericordiosos. Solamente aquellos que han recibido misericordia de parte de Dios son aquellos que pueden mostrar misericordia hacia los hombres. Y la clave de esto se encuentra en el versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y me llama la atención cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza este principio como la zapata, como el fundamento, como la base de todas las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque de esto dependerá que podamos seguir escalando este peldaño. Aquellos que han contemplado su propia pobreza espiritual, aquellos que reconocen que no merecen ninguna bendición o ninguna bienaventuranza de parte de Dios, son aquellos que reconocen que han recibido misericordia en grandes cantidades. ¿Quieren ver algo hermoso, hermanos? Cada una de estas bienaventuranzas es un acto de misericordia. Cada una de estas bienaventuranzas que vemos aquí es la misericordia de Dios manifestándose hacia nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros seamos llamados herederos del reino de Dios, como dice en el versículo 3, cuando simplemente éramos mendigos espirituales? ¿Cómo es posible que hayamos recibido consolación de parte de nuestro Dios cuando debimos recibir castigo y condenación por nuestros pecados? ¿Cómo es posible que una persona mansa pueda heredar la tierra cuando si algo no busca el manso es heredar la tierra o tenerla por heredad? ¿Cómo es posible de que el Señor en su benevolencia decidiera saciar nuestra sed y hambre de justicia? Hermanos, todo esto es una obra de misericordia.
Y el creyente genuino, el creyente verdadero, mira esto y dice: he recibido gran misericordia de parte de Dios y por ende esa misericordia la voy a reproducir. Por ende es inevitable que reproduzca esta misericordia. Alguno puede pensar, y yo lo pensé también, y aquellos que hacen misericordia sin ser creyentes. Y aquellos que entregan su vida a organizaciones y fundaciones humanitarias y que renuncian a todo para ayudar al necesitado, pero no profesan fe en Cristo Jesús. Por orgullo lo hacen. Por orgullo lo hacen, para impresionar a Dios y para ser más merecedores del reino de los cielos. Pero no lo hacen porque han recibido misericordia. No lo hacen porque han recibido aquello que ellos sabían que no merecían. Y a ellos el Señor le dirá, como decía en Isaías 64, que su justicia no es más que trapo de inmundicia. Y como dice Mateo 7:23, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermanos, el cristiano verdadero es misericordioso porque ha recibido tanta misericordia de parte de Dios que es inevitable ser misericordioso. Y sería hasta un crimen hablar de esta bienaventuranza y no hacer referencia a una de las parábolas más explícitas que dio nuestro Señor Jesucristo y que están registradas sobre lo que significa tener misericordia. Y les voy a pedir que me acompañen no le voy a pedir esa parábola todavía, disculpen, pero sí les voy a pedir que me acompañen a Efesios capítulo 2, versículo 1, para que veamos nosotros la cantidad y la inmensidad de la misericordia que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8, dice lo siguiente. Dice versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y fíjense en el versículo 4, pero Dios, a pesar de todo esto, Dios, que es rico en misericordia, no que es misericordioso, no es que es grande misericordia, que es rico por encima de lo que nosotros necesitamos. Dice: rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Wow. Hermanos, ¿qué nos dice este pasaje? Pablo nos está diciendo que Cristo no tomó en cuenta el hecho de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nosotros nos deleitásemos en aquellos delitos y pecados. Cristo no tomó en cuenta que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. No tomó en cuenta que éramos hijos de desobediencia y que vivíamos según los deleites y pensamientos y placeres de nuestra carne. Tampoco tomó en cuenta que nosotros éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Todo lo contrario, dice que por su gran amor, por su gran misericordia que es rica en ella, dice, nos dio vida con Cristo Jesús y nos resucitó con Cristo y nos dio morada en los lugares celestiales con Cristo y nos hizo recipientes de la riqueza de su gracia y de su bondad con Cristo Jesús. Hermanos,
¿qué más misericordia podemos recibir que esta? ¿Qué más misericordia podemos recibir que esa que ya hemos recibido en Cristo Jesús? No tomando en cuenta nuestro pecado y nuestra falta y todo lo contrario, dándonos todo y más de lo que nosotros necesitábamos. Y aún así, nosotros nos atrevemos a no extender a los demás aquella gracia que hemos recibido. Aún así nos atrevemos a no extender y no compartir la gracia que se nos ha sido dada, la misericordia, que se nos ha sido dada por gracia. Nos atrevemos a pensar que exista alguien que no merezca nuestra misericordia después de que nosotros hemos recibido tantas sin merecerlo. Nos atrevemos a pensar, a no perdonar después de que Dios nos perdonó multitud de pecados. Nos atrevemos a no dar en misericordia aquello que hemos recibido por misericordia. Nos atrevemos a no salir de nuestro camino, a no salir de nuestra zona de comodidad para ayudar a alguien en necesidad. Cuando Cristo salió de su camino y descendió del cielo y se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió para cubrir nuestra necesidad espiritual. Hermanos, quien tal haga no ha experimentado la misericordia del Señor. Quien tal hace no ha disfrutado la misericordia de nuestro Señor. Y ahora sí les voy a pedir que me acompañen a otro pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 21. Eso que hemos venido hablando hace referencia, como había mencionado antes, a esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, la cual explica y expone tan claramente lo que significa ser misericordioso con nuestro prójimo. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, vemos una parábola que fue inicialmente propuesta, ya que le hicieron una pregunta, uno de sus discípulos, Pedro, como vamos a ver, le hizo una pregunta a nuestro Señor con relación al perdón. Y dice así Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Para darle una idea, un talento era el equivalente a 20 años de trabajo. Y vemos aquí que este debía 10,000 talentos. En otra palabra, millones y millones y millones de pesos si fuéramos a convertirlo a nuestra moneda. Algo inimaginable, que era imposible pagarlo. Sin embargo, mire la respuesta de ese siervo. Dice: a este, como no pudo, versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, dice aquí, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora, un denario equivale a un día de trabajo. En otras palabras, él debía aproximadamente 3 meses de trabajo. Y dice aquí entonces, le debía un denario y haciéndose de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo con las mismas palabras que él había rogado anteriormente: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Hermanos, los cristianos debemos ser los más perdonadores, debemos ser los más compasivos y los más generosos, debemos ser los más misericordiosos de todos los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? No. ¿Porque podemos serlo? No. Porque nosotros hemos recibido el mayor grado de misericordia que cualquier persona puede recibir: el perdón de pecado y nuestra salvación de nuestra alma. Porque nosotros hemos sido perdonados aquello que ni en 1,000,000 de años trabajando pudiéramos haber pagado a nuestro Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es interesante, y es que existen diferentes formas de hacer misericordia. Y quisiera definir la palabra misericordia, y es irónico que vengamos a definirlo en este momento, pero ahora hay que es menester definirlo. La palabra misericordia en el diccionario de la Real Academia significa virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Ese es el diccionario de la Real Academia. Pero ¿qué nosotros vemos? Una definición bíblica. Dice: es la manifestación externa de la compasión, la cual da por sentado la necesidad de aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la necesita. En otras palabras, y diciéndolo más simple, misericordia es dar lo que no se tiene y se necesita. Misericordia es simplemente dar a una persona, a nuestro prójimo, aquello que necesita con tanta desesperación, pero que es incapaz de conseguirlo. Y podemos hacer misericordia del punto de vista terrenal o carnal, cuando suplimos de una comida a una persona, o de ropa o vestidura, o de techo, protección, o incluso de compañía. Lo interesante de esto no es el tipo de misericordia, sino el hecho de que nosotros como cristianos no solamente deberíamos mostrar misericordia, pero también es nuestro compromiso como creyentes. Y es interesante lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25. No lo busquen, lo voy a leer bien rápido. Versículo 34. Dice el Señor lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha, esto haciendo referencia a cuando estemos en el reino de los cielos, dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. A lo que ellos le responden: pero Señor, ¿y cuándo fue que te vimos en esa condición? No recordamos cuando hicimos esto. Y él les responde diciendo: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, como decía al principio, esto es difícil para mí porque yo me pregunto cuántas veces yo he dejado a mi Señor desamparado. Cuántas veces yo he negado la comida, o he negado agua, o refugio, o compañía. Y de todas esas veces, ¿cuántas veces Dios me pedirá cuenta? Diciendo: ¿por qué no me lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste a mí?
Solamente puedo pensar que Dios tenga misericordia de mí, aquella misericordia que no tuve con los demás. Pero también hay otro tipo de misericordia, no solamente física, también existe misericordia espiritual, aquella que cubre las necesidades espirituales de nuestro prójimo. ¿Cuáles son esas? Necesidad de conocer la verdad. Necesidad de predicar la palabra y de amonestar a nuestros hermanos cuando están caminando fuera de los caminos del Señor, porque le amamos y queremos mostrar compasión y decir: tienes que volver al Señor, de lo contrario el Señor no va a bendecir tu vida, sino que traerá disciplina y castigo sobre ti. También mostramos misericordia cuando nosotros intercedemos por otras personas en oración. Puede que nosotros no tengamos un pan para dar, o puede que no tengamos los recursos económicos para sustentar una obra, pero sí tenemos el mayor recurso que sobrepasa todo eso, que es la oración a nuestra disposición. Como decía Pedro: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Y yo no sé ustedes, pero el Señor nos ha capacitado con el libre acceso al trono de gracia. Pero más que todo existe una necesidad de escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de predicar su palabra y de tener misericordia de las almas que están perdidas y en camino al infierno si no toman una decisión de Cristo. Nuestro Señor decía aquí la palabra que Él miraba a la multitud y decía, y era movido en compasión cuando los veía como ovejas que no tenían pastor. No decía que se movía en compasión porque no tenían comida, o no que no tenían refugio, ropa, no, sino que eran como ovejas que no tenían discernimiento espiritual, que no tenían dirección espiritual. Como habla de Sodoma y Gomorra, que no podían definir su mano derecha de su mano izquierda. Hermanos, ciertamente hay oportunidades inmensas de mostrar misericordia. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos y orar al Señor de que ponga en nosotros tanto el querer como hacer para mostrar aquella misericordia que hemos recibido. Ya para terminar, vemos aquí que el Señor llama bienaventurado a los misericordiosos. Y esto debió llamar la atención a su audiencia, porque si algo era seguro era que el misericordioso no era una persona muy famosa o muy respetada. De hecho, recordarán que en el siglo I el reino o el imperio que gobernaba Israel era el imperio romano. Y el imperio romano no se caracterizaba por ser un imperio misericordioso. De hecho, un filósofo romano de aquel entonces dijo lo siguiente, que la misericordia era una enfermedad del alma. Y el imperio romano se basaba en 4 virtudes. Ellos creían en la sabiduría, ellos creían en la justicia, creían en el valor y en la templanza. Pero como decía el autor que comentaba esto, pero la misericordia resaltaba por su ausencia. No era algo digno de alabar, no era algo digno de reconocer, sino que se veía como una debilidad. Se veía como una debilidad el ser misericordioso, porque pensaban que no tenía el coraje de hacer lo que se tenía que hacer. Y yo me pregunto, ¿en cuántas ocasiones yo he frenado la misericordia hacia una persona por estas mismas razones? ¿En cuántas ocasiones hemos frenado la misericordia hacia otra persona por miedo de que esa persona no se aproveche de nosotros? Eso fue lo que sucedió en la parábola del buen samaritano. Cuando estuvo ese hombre que dice que fue dejado por casi muerto por los ladrones, y pasó un levita y pasó un escriba y no le atendieron. ¿Por qué? Porque sabían que ese camino era peligroso y sabía que era muy posible que eso fuera una trampa, y por ende no tomaron el riesgo y no mostraron misericordia. Sin embargo, Jesús llama aquí a los misericordiosos bienaventurados. Puede que no seamos engañados, pero cuando no mostramos misericordia,
no somos bienaventurados. Y puede ser que hayamos sido misericordiosos con una persona y esa persona se aprovechó de nuestra misericordia y sí fuimos engañados. Amén. Pero fuimos bienaventurados también. Y esa persona tendrá que rendir cuentas delante del Señor. ¿Y saben qué? Y yo también. Y yo también tendré que rendir cuenta. Pero más que todo, hermanos, ¿no fue esa también la actitud de nuestro Señor Jesucristo? ¿No fue eso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino y dio comida a los que tuvieron hambre? Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos e hizo todo esto sabiendo que ese mismo pueblo que recibió misericordia, esa misma humanidad que recibió toda su misericordia, le crucificaría. El hecho de que predicó el evangelio sabiendo que ellos no escucharían. Y como dice la palabra, Él vino a la tierra sabiendo que no era bienvenido y que no le iban a recibir. Pero aún así lo hizo. Aún así lo hizo. Que nos engañen, hermanos. Que nos engañen. Pero siempre y cuando nosotros seamos hallados bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esto no significa que el cristiano debe ser misericordioso para recibir misericordia, no. Eso enseñaría salvación por obras, sino que el hecho de que nosotros recibimos misericordia y por consecuencia nosotros mostramos misericordia y producto de esa misericordia que hemos mostrado, el Señor nos da más misericordia. Amén. Toda la que el Señor me pueda dar, porque yo la necesito toda y aún más. El cristiano se encuentra en el punto medio entre ser un receptor de misericordia y ser un dador de misericordia. ¿Y quién de nosotros no necesita más misericordia? ¿Quién de nosotros no necesita más gracia y misericordia de parte de nuestro Señor? No sé usted, hermano, pero yo sí. Necesito más misericordia para orar, para leer su palabra. Necesito más misericordia para servirle, para ser más amoroso con mi familia, más organizado, más diligente en sus cosas, más fiel. Amén, Señor. Amén. Y si no la recibimos, aún lo que tenemos nos basta. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. A la vez que te pedimos perdón. Perdón, Señor, por lo ingrato que hemos sido en frenar la misericordia que hemos recibido. Y tantas veces que ya sea por temor o por orgullo o por soberbia o por cualquier razón, Señor, hemos refrenado de ser misericordioso. Padre, perdona nuestro pecado, perdona nuestra ingratitud hacia ti. Permite, Señor, que podamos ser misericordiosos. Permíteme a mí, Señor, poder mostrar misericordia incluso cuando sé que seré engañado. Padre, forma tu Hijo en nosotros. Gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder reunirnos en esta noche. Bendícenos, Señor, guíanos y sé delante de nosotros en esta semana. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.